Hola, muy buenos días. Aunque el estudio de la naturaleza ha acompañado al humano durante muchos siglos, la biología como ciencia surge en el siglo XIX, cuando por fin se define su objeto de estudio, es decir, a los seres vivos, como vimos en otras sesiones, y se comprende que la célula es la unidad fundamental de la vida. Al borde de una nueva era de oscurantismo, superstición e irracionalidad, la ciencia es una luz en la oscuridad, como decía el investigador Carl Sagan. La ciencia avanza rompiendo paradigmas que son esas ideas previas que tenemos para explicar cosas y que a veces son útiles durante un determinado tiempo, como en el video pasado que les pedí que vieran. En biología en particular, uno de esos ejemplos de rompimiento de paradigma se dio también en el siglo XIX con la teoría de la selección natural de Darwin y Wallace, y de la que hablaremos ampliamente hacia el final de este curso. La ciencia y la actitud científica resultan particularmente importantes en situaciones como la que vivimos de pandemia y lo que han llamado infodemia. Es decir, no solo en la parte clínica, buscando vacunas, medicamentos y la comprensión de las causas de las enfermedades emergentes, como la destrucción del hábitat, sino también para discriminar entre el mundo de información real y falsa a la que estamos sometidos y guiar nuestra conducta. En esta pandemia ha sido muy evidente la diferencia entre lo que dicen los científicos y cómo lo dicen y lo que interpretan reporteros, políticos e influencers. Es por eso que ante la abrumadora cantidad de información que nos llega, la educación debe ser un filtro que nos ayude a seleccionar la información para obtenerla más confiable. Es por eso que los científicos normalmente dicen parece ser, según vamos descubriendo, debemos confirmar, hemos de estudiar aún, cuando podamos asegurar que, etcétera, etcétera. Pero las personas que no tienen una buena formación, y lo hemos visto mucho en las noticias, pues se van, ¿no? Y con ideas muy radicales como lo que está más claro, sin duda debemos de, lo que hay que hacer con urgencia, la solución es bien sencilla, etcétera, etcétera. Bueno, y hablando de influencers, no sé si sabían, pero los que tienen mayor rating son los que tienen menor preparación académica. Así de triste es nuestro consumo de contenidos. Y es que el mexicano promedio puede creer en cualquier cantidad de cosas, menos en las avaladas por la ciencia. Y bueno, si es grave con la población común y corriente, es particularmente grave con los dirigentes como Trump, que como saben, dio poca importancia a la emergencia sanitaria y pese a las advertencias de los científicos, igual que con el cambio climático, y provocó varias muertes, proponiendo cosas tan absurdas como inyectarse desinfectantes. Y bueno, ni qué decir de nuestro presidente, por el cual yo sí voté, pues no significa que no cometa errores y horrores, como haber propuesto amuletos contra el COVID por encima de las medidas básicas de sanidad. Pero ¿por qué preferimos las noticias falsas a la ciencia? Primero, porque es más fácil y no tenemos que pensar. Por otro lado, la ciencia no busca significados, pero sí explicaciones. Por ejemplo, no hay un por qué o un para qué las especies evolucionan, sino un cómo, es decir, una explicación de los mecanismos como lo hacen. Aunque con estos conocimientos podemos entender que nos dio una enfermedad por no usar cubrebocas o no vacunarnos. Pero cuando nos dicen que tenemos cáncer porque adquirimos la variante 211 del gen PX2R, pues no nos da el consuelo que buscamos. Por otro lado, a veces parece que la información científica, y lo hemos visto en estos tiempos de pandemia, es mucho más lenta de lo que quisiéramos y a veces parece contraproducente, o más que contraproducente, contradictoria. Y esto se debe pues a las mismas características de la ciencia que veremos enseguida. Bueno, ¿y por qué, por ejemplo, tarda tanto el diseño de una vacuna contra el COVID? ¿Usamos o no usamos cubrebocas? A veces decían que sí, a veces decían que no. Esto se debe, como les decía, a la naturaleza de la ciencia, y eso habla muy bien de ella. Pese a que los grupos, por ejemplo, antivacunas, consideran peligrosas a las vacunas, estamos viendo un excelente ejemplo de lo riguroso que son las pruebas para que se apruebe algo como una vacuna. Por eso no se aceptó a la primera la vacuna rusa, y por eso se detuvieron los ensayos
de la vacuna inglesa, porque la ciencia continuamente se está poniendo a prueba y duda de sí misma. Traté de hacer un resumen de las ideas que encontré en el blog sobre sus ideas de la ciencia, y la gran mayoría de ustedes piensa, o al menos copió y pegó, que es un conjunto de conocimientos o ideas. Sin embargo, el puro conocimiento no es nada más la ciencia, ni muchas ciencias. Por ejemplo, cuando nosotros, yo puedo saber que, o haber leído que las pirámides de Egipto y las mesoamericanas fueron construidas por extraterrestres, y bueno, ya lo leí, ahora es un conocimiento que tengo, pero no es un conocimiento científico. ¿En qué difiere el conocimiento científico? Pues hubo quienes mencionaron también, varios, que se adquiere por medio de la observación y el razonamiento. Esta observación y razonamiento sí fue una concepción de la ciencia que se le llamó inductivismo y que se usó desde los griegos y que ha ido cayendo en desuso, porque no es nada más observación y razonamiento. Ya más adelante, la experimentación fue el medio por el cual la ciencia se adquiría ese conocimiento, y a esto se le llamó positivismo, que es una visión de la ciencia que todavía se usa en la enseñanza de las ciencias, aunque tiene pros y contras. Entre esos contras, por ejemplo, es que el positivismo todavía pensaba que la ciencia tenía un método único, porque ya hubo quien mencionó el método científico, y sí, la ciencia sigue un método científico, pero no hay un método único. Diferentes ciencias tienen diferentes métodos y no es tan como nos lo han platicado. Para abundar más de esto, tendríamos que tener una clase muchísimo más larga, pero lo que les puedo decir es que no hay un único método científico. Hubo incluso quien mencionó que eran idealizaciones, no sé por qué decían que idealizaciones, o también quien dijo que era el comportamiento de la naturaleza. Yo supongo que estos fueron errores de dedo o de semántica. También hubo quien dijo que era un sistema, pero no explicó el sistema, ni explicó en qué consistía el sistema o un sistema de qué. También hubo unos pocos que sí lo lograron identificar como una actividad, mencionaba que era una disciplina o un estudio, y hubo quien mencionó algo muy importante que para mí me parece que es lo más importante en la actividad científica, que es que dentro del método científico, una parte muy importante es la antítesis o la refutación, es decir, la ciencia todo el tiempo se está cuestionando a sí misma por otros colegas y por la comunidad en general, si el conocimiento que se está produciendo es válido o no es válido, si sigue siendo vigente o no sigue siendo vigente. Y es que para poder entender un fenómeno es muy importante someter a la crítica nuestras ideas y estar abiertos a nuevas ideas. Y de eso se trata la ciencia. Entonces, cuando normalmente nos dicen personas ideas diferentes a las nuestras, es importante tener la mente abierta, pero no tanto que se te caiga el cerebro, aguas. Bueno, ¿cómo diferenciamos entonces de repente conocimiento que sí es científico de conocimiento pseudocientífico? A veces no basta con que nos presenten nada más un producto, por ejemplo, en la televisión que nos enseña unas gráficas y que nos presenta a una persona con bata y que nos dicen que está científicamente comprobado. Para eso es muy importante que tomen en cuenta que la información científica se publica en fuentes arbitradas. Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta para su problema eje. Por eso es importante las referencias bibliográficas. Cualquiera puede publicar cualquier cosa en las redes sociales, pero para tener la información más certera es importante irse a fuentes arbitradas, es decir, libros que hayan sido con un comité editorial y lo mismo que revistas. Y hay libros y revistas especializadas en temas donde el comité editorial son gente que se dedica a ese tema y analiza la veracidad de la información. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que la ciencia sigue la evidencia a donde la lleve, es decir, yo voy encontrando resultados en experimentos y voy sacando mis conclusiones a partir de esa evidencia, pero la pseudociencia empieza al revés, parte de una conclusión que quiere probar y de ahí empieza a trabajarse ya con la idea de probar la conclusión que ya tiene a priori.
Por otro lado, la ciencia acepta y promueve la crítica. Como les decía, de eso se trata. Por eso la ciencia lo primero que hace es publicar sus investigaciones y sus resultados. Y por eso dicen, es posible o parece ser, y lo somete a la crítica. Cuando pasa toda esa crítica, se puede dar un conocimiento por aceptable, pero sabemos también que ese conocimiento con el tiempo puede ser refutable. En cambio, la pseudociencia es hostil a la crítica. Aquellas personas que no aceptan la ciencia, que no aceptan la crítica, y nos cuesta mucho trabajo ser autocríticos también, pues están yéndose del lado de las pseudociencias. En la ciencia se trata de ser muy conciso y preciso. Se usa terminología que sea clara y mientras que la pseudociencia se usa terminología muy confusa, muy ambigua, que lo que pretende es evadir y que entonces no preguntes. La ciencia, por otro lado, afirma ser conservativa y tentativa, que era lo que les decía. Sabemos que un conocimiento que haya sido generado por medio de la ciencia puede ser veraz y que puede ser la mejor explicación que tenemos hasta el momento, pero que está sujeta a ser falible, es decir, a ser errónea y a cambiar con el tiempo. Mientras que la pseudociencia da afirmaciones grandiosas que incluso van más allá de la evidencia que pueden presentar. La ciencia considera correctamente toda la evidencia y los argumentos, es decir, ve los resultados y los somete a la crítica con colegas, mientras que en la pseudociencia se selecciona solo la evidencia que le es favorable al resultado que quiere obtener y confía en testimonios o en evidencia que es muy débil. Por ejemplo, si yo quisiera poner a prueba un medicamento y alguien me dice, ay, sí, yo sí me alivié con ese medicamento, a lo mejor, no sé, una pata de pollo que bañaron a la luz de la luna y digo, con eso me alivié, pues a lo mejor sí me alivié, pero no se debía necesariamente a la pata de pollo. Para eso es necesario tener un método mucho más estricto, mucho más riguroso, que es los que usa normalmente la ciencia, como dice en el siguiente apartado. En general, entonces, la pseudociencia no va a ser un trabajo comunitario, sino aislado, porque no les gusta la crítica y por el contrario la ciencia se somete a la crítica, acepta que puede ser falible y que puede haber errores. Y eso debemos de pensarlo cuando estudiamos, cuando preguntamos. Es importante que ustedes se acostumbren, les da mucha pena preguntar, acostúmbrense a preguntar y que no les dé pena, ¿no? Porque así es como aprendemos, a partir de nuestros errores. Bien, tristemente todo esto nos llega a tener confusión y a generar ignorancia. Lejos de ayudar el conocimiento falso, pues nos ayuda a que ignoremos qué es lo que realmente está pasando. Y cuando ignoramos qué es lo que está pasando con un fenómeno, como suele pasar con el coronavirus, lo que pasa es que nos da miedo y el miedo alimenta nuestra ignorancia y esa ignorancia se convierte en odio. Tristemente hemos visto que ese odio es algo de lo que no hemos aprendido a lo largo de los siglos, cuando vimos que antes se quemaban, por ejemplo, las mujeres libres pensadoras, y ahora se culpa a médicos, científicos, animales y a quien se deje, sin reflexionar sobre nuestras propias responsabilidades. Esto no es de gratis. Tristemente, la imagen que tenemos de los científicos nos hace pensar en ellos como algo lejano a nuestra realidad, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, son personas raras y hasta malvadas. Y las películas y las caricaturas no nos han ayudado mucho en esto. Pero no debería de ser así. Por desgracia, mucha de la curiosidad científica con la que nacemos es rápidamente coartada por el conocimiento dogmático en la casa, en la iglesia y en algunos sistemas educativos que no promueven la construcción del pensamiento y solo se enfocan en la memorización. El conocimiento dogmático es todo lo contrario de lo científico. Este tipo de conocimiento es el que no se cuestiona, no se discute y se exige sumisión sin cuestionamiento. Por ejemplo, cuando de niño preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que hartas a tu mamá y te dice, pues porque lo digo así, soy tu madre. Eso es un conocimiento dogmático. No se diga de la iglesia y de esas prácticas educativas en las que no se permite la duda y el cuestionamiento. Ojo, no se va a tratar nunca de poner a la iglesia contra la ciencia. Esto es una idea de la que podemos hablar si quieren asesorías mucho más largo,
Pero piensen que muchos de los grandes científicos han sido muy religiosos, como el mismo Darwin, como Einstein, por ejemplo, ¿no? Incluso si alguien quisiera hablar de esto en sus problemas eje, me encantaría dirigir un problema eje que hablara sobre esta aparente controversia que no debería de existir. Bien, si nacemos con ese instinto, por así decirlo, científico, ¿no? Como vemos aquí este bebé, pues lo que hace es hacer observaciones, formular hipótesis, hacer experimentos, analizar esos datos, reportar sus hallazgos y, por supuesto, invitar a otros a reproducir sus resultados, que como les decía, esto es una parte muy importante de la ciencia. Las escuelas tienen la obligación de fomentar esa curiosidad y esas ganas de conocer. Traten de aprender no solamente porque, porque sea una obligación, sino porque es un derecho que se ha ganado a lo largo del tiempo. Piensen que ha habido muchas personas que han muerto incluso por eso. Piensen en Malala, ¿no? Que es uno de los ejemplos más bonitos que tenemos de la lucha por esa educación de la que ustedes gozan y además de forma gratuita. Y entonces, bueno, la educación nos va a ayudar a ser libres, nos va a ayudar a que no nos tiren línea y a ser libres pensadores. Y nos ayuda además a descubrir la belleza del mundo que nos rodea. Es mucho más bonito cuando entendemos, por ejemplo, cuando viajamos y conocemos la naturaleza y la historia de un lugar, es mucho más enriquecedor que nada más contemplar el sitio que visitamos. No se trata, como les había dicho al principio del curso, entonces de formar científicos, aunque sería maravilloso sembrar la semilla, sino de formar ciudadanos con actitud científica eh, y que hagan de esta una forma de vida y de aprendizaje. Yo espero que esto les sirva, no solamente para sus clases, sino para su vida cotidiana y, como les decía, para no dejarse manipular. Y voy a dejar aquí este video porque no quiero hacérselos muy pesado, pero los veo en el siguiente video que va a ser importante.